Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnos de la universidad. El día de hoy vamos a compartir la siguiente clase que tenemos. Espero que se encuentren muy bien. El lunes, la verdad es que anduve algo ocupado. La verdad es que se me fue la semana súper rápido. No tuve la oportunidad de contactarme con ustedes para ver cómo les fue. Pero tampoco recibí ningún mensaje. Entonces quiero pensar que la clase fue entendida. La modalidad que tuvimos la semana pasada fue una modalidad un poco más tranquila, una modalidad paso a paso, interactuando como si estuviera yo con ustedes, esperando a que escribieran. Y bueno, no recibí, como les comento, ningún mensaje ni positivo ni negativo, por lo tanto quiero pensar que les agradó este método. Sí, vamos a volver a hacer la clase de la misma forma. Y bueno, vamos a empezar. Primeramente, abre tu manual. Abre tu manual en la página 27, ¿sí? 25, perdón. En la página 25, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Me voy a esperar a que abras tu manual, a que busques la página 25. Y mientras abres tu libro, perdón, en la página 25, voy a hacer un breve resumen acerca de lo que vimos la semana pasada, que fue acerca de los paralelos, ¿sí? Vimos que existen paralelos aparentes, que es cuando las palabras o frases son iguales, ¿sí? Vimos unos ejemplos. Vimos también que hay paralelos reales, que son aquellos pasajes donde existe similitud o frases o conceptos en el contenido del mismo versículo. Vimos también unos ejemplos. Y también vimos paralelos de palabras, que es cuando en otros textos se encuentra la misma palabra o frase que permite una correcta interpretación, ¿sí? Vimos ahí segunda de Corintios 4:10, segunda de Corintios 11:23, Romanos, Colosenses, primera de Samuel 2:35 y 13:14. Después vimos los paralelos de ideas, que es cuando en otros textos se encuentra la misma idea, aunque no se usen las mismas palabras. Yo les di una explicación y un breve resumen de cada una que se encuentran en el video de la clase anterior. Si no viste el video de la clase anterior, te pido que lo veas. Si viste el video y aún tienes dudas, contáctame, ¿sí? Yo al final de cada paralelo les di una breve explicación con mis palabras, incluso los puse a que los puse a anotar lo que cada uno de ellos decía, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a terminar ya los últimos paralelos, que es paralelos de enseñanzas generales. Antes de empezar, vamos a hacer una oración para iniciar. Te pido que cierres tus ojos donde estés y te relajes un poco. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la bendición y la dicha que tú nos das, Padre, de estar nuevamente aprendiendo, Dios, más acerca de las herramientas que tenemos para poder comprender y analizar mejor tu palabra, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos guías y nos diriges a toda enseñanza, Padre Celestial. Ponemos en tus benditas manos esta clase, Dios, y lo que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí. Vamos a ver entonces los paralelos de enseñanza. Estoy en la página número 25. Sí, acompáñame. Página número 25.3.5. ¿Sí? Es casi a la mitad de tu hoja. De la hoja de tu texto. Dice, son los pasajes paralelos que tratan sobre una misma enseñanza general, la misma palabra de Dios. De esta norma, cuando se usan expresiones tales como conforme a los profetas, como dice la escritura, por boca de los profetas, etc. Y vienen unas citas, primera de Corintios 15:13 al 14, Hechos 3:18, Romanos 12:6, y esos son los ejemplos, ¿sí? ¿Qué son estos paralelos de enseñanzas? Estos paralelos de enseñanzas, para que no te confundas y que no te vayas a desviar por otra terminología.
Los paralelos de enseñanzas son aquellos que relatan la misma enseñanza o la misma historia. Ejemplo, las parábolas, que están contadas en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Ejemplo, los sucesos de Jesús, que están contados en Mateo, Marcos y Lucas. Cada autor contó la historia conforme a como él lo escribió. Y vemos aquí en los ejemplos sobre la resurrección. Primera de Corintios 15 y Apocalipsis 20. Aquí nos está hablando de todo el contexto, todo lo que abarca el capítulo 15 y el capítulo 20. ¿Sí? También nos marca Mateo 24, 1 al 25 al 46 y segunda de Tesalonicenses 2. Estas citas son correctas, ¿sí? Ya ven que luego el manual tiene algunos errores que ya estoy corrigiendo para futuras generaciones ya no tengan esta situación. Esos versículos son correctos, pero no los vamos a leer en esta ocasión. ¿Por qué? Porque les estoy dando la explicación y creo que se entiende. Los paralelos de enseñanzas son aquellas que enseñan la misma enseñanza, valga la redundancia, pero se encuentran situados en diferentes lugares. ¿Sí? Creo que hasta aquí no debería existir ninguna duda. ¿Sí? Vamos a ver ahora paralelos históricos. Los paralelos históricos son los pasajes que se refieren a un solo evento histórico. El ejemplo más importante se da en los evangelios, de manera especial en los sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? En aquellos paralelos, si están viendo o si ya vieron Introducción al Nuevo Testamento, van a darse cuenta que existen evangelios sinópticos, que es decir, que contienen la misma información. Para no confundirnos, el paralelo histórico podría ser muy parecido al paralelo de enseñanza, pero ojo, la diferencia es, como su nombre lo dice, que el paralelo de enseñanza es cuando se habla de una enseñanza general y el paralelo histórico es cuando se habla de un suceso histórico. Esta es la diferencia entre ambos, ¿sí? El de enseñanza, vuelvo a repetir, podrían ser las parábolas. El histórico podría ser el nacimiento de Jesús, muerte de Jesús, resurrección de Jesús. Está hablando de un suceso, ¿sí? Enseñanza es cuando se está enseñando algo y tienen esa similitud. Estos se van a encontrar sobre todo, vuelvo a repetir, en los evangelios, pero también toda la Biblia está llena de paralelos de enseñanzas y de paralelos históricos, ¿sí? Entonces, no nos confundamos con esto. Pongo el ejemplo más viable porque es el que todos entendemos, las parábolas, los evangelios, pero así como en su libro viene el ejemplo de Primera de Corintios 15 y Apocalipsis 20, esas no son parábolas, ¿verdad? Es una enseñanza, ¿sí? Y también les voy a recordar algo. Los paralelos los paralelos de enseñanzas no necesariamente son solamente las parábolas. Hay muchísimas más enseñanzas, ¿sí? Entonces, bueno, creo que en estas dos no debe haber tanta dificultad, ¿sí? Entonces, se les hace más viable, les voy a dictar para que ustedes pongan ahí abajo de su manual o en su cuaderno, ¿sí? Entonces, vamos a anotar lo que es paralelos de enseñanzas generales. Voy a darle la definición teológica. Paralelos de enseñanzas generales. 2 puntos. Son los pasajes que muestran la misma enseñanza, pudieran ser profecías, parábolas, ¿qué otra cosa pudiera ser? Enseñanza acerca del pueblo, etcétera. Punto.
Ahí está la definición de lo que es paralelos de enseñanza general. Ahora vamos a escribir lo que es paralelo histórico. Paralelos históricos, 2 puntos. Son los pasajes que narran sucesos históricos y que se basan en el mismo acontecimiento. Punto. Entonces, recapitulemos. Paralelos de enseñanza general nos va a hacer referencia a la Biblia, a una historia, ¿sí? A una enseñanza. Ejemplo, parábola. Ejemplo, profecía. Ejemplo, alguna situación que vivía el pueblo, ¿sí? Esta va a ser el paralelo de enseñanza general. El paralelo histórico es cuando se narra una historia. Ejemplo, ya especifiqué, nacimiento de Jesús, muerte de Cristo, resurrección de Cristo, la visita de los magos de Oriente. ¿Qué otra cosa pudiera ser? Es cuando se narra un acontecimiento de la historia, ¿sí? Para que lo entendamos. Ahora bien, el paralelo biográfico, como su nombre lo dice, son los pasajes paralelos que se refieren a un personaje. Ejemplo, estos sí los vamos a ver. ¿Por qué no vimos los otros? Porque los otros tenemos que leer todo el capítulo y creo que se entiende. Se entiende, alumnos. No le veo dificultad a estos, al general y al histórico. En el biográfico, como su nombre lo dice, se narra acerca de un personaje. Pueden ser características físicas, características espirituales o situaciones que él vivió. Vamos a escribir la definición de paralelos biográficos. Entonces anoten. Paralelos biográficos, 2 puntos. Son los pasajes que refieren a un personaje. Punto. Sí, hasta ahí. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice Abraham, Génesis 12 y Romanos 4 y Gálatas 3:15 al 29. Entonces, como la clase es interactiva, dejen traer mi Biblia. Perdón, no la... Bueno, voy a utilizar el celular. Pero ustedes que están ahí, vayan por favor, acompáñenme a las citas. Génesis 12. Génesis 12. Vamos a ver desde el 1. Sí, aquí en su manual viene Génesis 12. Dice, llamado de Abraham. Aquí vamos a leer el llamado de Abraham. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Verso 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa, Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones,
sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ahí al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Entonces, aquí nos narra en Génesis 12 una breve historia acerca de Abraham, ¿sí? Cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo envió, cómo Dios le dio instrucciones, cómo Dios lo bendijo, ¿sí? Y le dio ciertas características muy importantes y personales de él, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Romanos 4, ¿sí? Romanos 4:1. En Romanos 4:1 se titula La fe de Abraham. Dice, voy a dar lectura. Dice, humanamente, hablando Abraham, fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Entonces, si se fijan aquí al principio, nos está hablando acerca de la fe que tuvo Abraham, que fue una de sus características. Aquí en los paralelos biográficos puede existir ciertas características. Les voy a dar una idea para que lo entiendan a la perfección. ¿Qué pasa cuando ustedes agarran antes existían las revistas físicas, pero un periódico que todavía existe? Un periódico donde narre acerca de un futbolista, de un actor, de una actriz o de una película. Da su punto de vista el autor acerca de esta persona. Si ustedes compran El Informador, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Compran El Informador y ahí viene narrado conforme el escritor narró lo que hizo el actor, por qué sobresale, por qué están hablando de él. Y después van y compran El Universal, otro periódico, donde hay un reportaje sobre el mismo actor, actriz, película, futbolista. Va a narrar el autor con otras palabras. Obviamente va a narrar lo mismo o algo similar, no en palabras, sino en acciones. Si hablan de un futbolista, van a sobresalir lo bueno que es, ¿sí? Con diferentes palabras. Si hablan de un actor, lo bueno o lo malo que es. De una actriz, lo bueno que interpreta o lo malo que interpreta su papel. Entonces, para que entendamos, los paralelos biográficos no van a hablar exactamente lo mismo del autor en cuanto a palabras, pero en cuanto a esencia sí. Si vemos el ejemplo, Génesis 12 nos narra una historia breve acerca de Abraham,
cómo él salió del lugar donde vivía, cómo Dios lo bendijo, cómo le dio instrucciones, cómo le dio una palabra muy significativa que es bendeciré a quien te bendicen, maldeciré a quien te maldicen y bendeciré a las familias por medio de ti. Y en Romanos 4 nos está hablando de Abraham como un hombre de fe. ¿Es una característica de Abraham? Por supuesto. Abraham es el padre de la fe. Pero lo que quiero que entiendas es que no es las mismas palabras ni el mismo lenguaje, pero sí es la misma esencia. ¿Sí? Por eso te pongo el ejemplo del periódico. ¿Sí? Se va a estar hablando de características o de formas de la persona que a final de cuentas, si tú escribes en una libreta Génesis 12 y Romanos 4, ¿se parece a lo que estás escribiendo? Por supuesto que sí. Porque sin fe, ¿quién saldría de su ciudad? Sin fe, ¿quién se arriesgaría a dejar todo para iniciar de ceros? Nadie. Y Abraham en Génesis 12 lo hace. Entonces, eso es para que entiendas un poco lo que es un paralelo biográfico. Vamos ahora a Gálatas 3:15 al 29. Acompáñenme, por favor. Gálatas 3:15 al 29. Gálatas 3:15 al 29. Dice la palabra de Dios en Gálatas, dice el título, la ley y la promesa de Dios. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos. Descendientes más bien dice a su hijo. Y eso, sin duda, se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Por qué Dios? Bueno, no viene en signo, pero dice, ¿por qué Dios estaría rompiendo su promesa? Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarla a la gente, sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, por medio de ángeles. Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Hasta el 29, ¿verdad? Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Siguiente verso 23, dice el título Hijos de Dios por medio de la fe. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora
por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Si se fijan, lo que acabamos de leer habla acerca de la fe, habla acerca de los descendientes de Abraham, habla acerca de las promesas con las que viven los hijos o descendientes de Abraham. Entonces, definitivamente el paralelo biográfico, vuelvo a repetir, va a hablar características, simbología del personaje, cosas particulares del personaje del cual se está narrando, ¿sí? Espero que aquí no tengamos ninguna duda. Dice, ¿cómo encontrar? Bueno, antes de continuar, porque aquí ya se acaban los paralelos, quiero simplemente hacer un breve resumen para que lo entendamos plenamente, ¿sí? Si yo hablo de un hecho histórico, voy a hablar ¿de qué será? Bueno, un hecho histórico, voy a poner un ejemplo. Si yo hablo de la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, y lo encontramos en diferentes partes de la Biblia, ¿qué paralelo sería este? ¿De enseñanza? ¿De historia? ¿O biográfico? Quiero ver qué tanto han aprendido en lo que va de la clase. Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo encuentro en la Biblia que estoy hablando de el acontecimiento de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida en diferentes partes de la Biblia, ¿qué tipo de paralelo es? ¿Paralelo de enseñanza, paralelo histórico o paralelo biográfico? La respuesta, alumnos, es paralelo histórico. Definitivamente es histórico, porque estoy contando un suceso histórico. Pero, fíjense bien, si yo hablo acerca de los 10 mandamientos, y también estos paralelos existen en la Biblia, si yo hablo de los 10 mandamientos en diferentes partes de la Biblia, ¿de qué paralelo estoy hablando? ¿Paralelo de enseñanza, paralelo histórico o paralelo biográfico? La respuesta es, si yo estoy hablando o encontrando versículos de la Biblia en diferentes libros acerca de los 10 mandamientos, definitivamente estoy hablando de paralelos de enseñanza, porque los mandamientos son una enseñanza, ¿sí? Ahora bien, si estoy hablando de características, lo que hizo, lo que fue Moisés a través de la Biblia, ¿de qué paralelo estoy hablando? ¿De enseñanza, histórico o biográfico? Definitivamente es biográfico, porque estoy hablando de un personaje, es decir, de Moisés. Entonces, este ejemplo anótenlo en su cuaderno, anótenlo en su libro para que lo entiendan, ¿sí? Paralelo de enseñanza, 10 mandamientos. Paralelo histórico, el trayecto
del pueblo de Egipto a la tierra prometida. Eso es histórico, porque fue un suceso histórico, algo que sucedió. Ahora, paralelo biográfico, la vida de Moisés. Con estos 3 puntos, amados alumnos, entiendo o veo que ya lo pudimos entender. Si aún no se pueden, si ya lo entendieron, que bueno, me da mucho gusto. Voy a poner otro ejemplo de la vida diaria, de hoy en día, para que lo entendamos así profundo. Si yo estuviera leyendo obviamente los paralelos, recuerden que se encuentran en la misma Biblia, en el mismo libro, ¿sí? Vamos a suponer que varios autores hicieron un libro, ¿sí?, acerca de los sucesos que acontecieron de la pandemia. El título del libro se llama Pandemia y cómo lo superamos. 2020-2023. Es el título del libro. Este libro va a hacer referencia o hace simbología a la Biblia, ¿sí? Para que entiendan mi ejemplo. Este libro, que bueno, no es este, pero imaginen que es este. Este libro así se llama. Pandemia, ¿cómo superamos este evento? 2020-2023. Y aquí vienen diferentes autores, ¿sí? Aquí se encuentra toda la historia de lo que pasó en la pandemia. De dónde surgió, cómo empezó, los muertos que hubo, las personas que estuvieron interactuando en ella, cómo actuaron los gobernadores, presidentes, etc. Entonces, y me dicen, a ver, Ray, tienes que sacar un paralelos de este libro, ¿sí? Ok. ¿Cuáles van a ser mis paralelos de enseñanzas? Mis paralelos de enseñanzas van a ser todas aquellas instrucciones que se dieron durante la pandemia. Ejemplo, uso del gel antibacterial, uso del cubrebocas, la pistola térmica para la temperatura, todas las recomendaciones que yo encuentre aquí de diversos autores, esas son mis paralelos de enseñanza, los que me están enseñando algo. Sí, que en este caso, como el libro habla de la pandemia, pues me va a dar una enseñanza acerca de la pandemia. Ahora, ¿cuáles serían los paralelos históricos? Definitivamente sería cuándo llegó el virus, dónde se desarrolló el virus, dónde caminó el virus, todo el caminito histórico de la pandemia. Cuándo inició, cuándo acabó, cuál fue su mayor pique, por así decirlo, cuál fue su mayor descenso, etc. ¿Y cuál va a ser mi paralelo biográfico? Van a ser todas aquellas personalidades que yo encuentre en este libro. En este caso podría estar el gobernador de Jalisco, ¿sí? Podría estar el presidente de México, cómo actuó. Podría estar Donald Trump, que él actuó en Estados Unidos. Entonces, con esto, alumnos, espero que quede bien aprendido este paralelo de enseñanza histórico y biográfico, ¿sí? Porque hasta aquí terminan los paralelos. Ahora, bueno, si tienen alguna duda, de todas maneras, es válido y con mucho gusto ya saben que les respondo sus dudas. Ahora bien, su manual punto 4 dice, ¿cómo encontrar pasajes paralelos? Es importante seguir los siguientes pasos. Dice, paso número 1, buscar en el mismo capítulo, ¿sí? Entonces, el mismo capítulo, definitivamente, ya lo vimos en clases pasadas, nos va a hablar del mismo contenido porque el capítulo habla acerca de los mismos sucesos. ¿Sí? Entonces debemos buscar
en el mismo capítulo acerca del tema, porque acuérdense, y ya lo expliqué en clases pasadas, nosotros tenemos la Biblia dividida en capítulos y versículos porque es más fácil encontrar el contexto o de lo que se está hablando. Por lo tanto, paso número 1 o punto número 1 sería buscar en el mismo capítulo, ¿sí? Punto número 2 sería buscar en el mismo libro, ¿sí? Y punto número 3 sería buscar en el mismo autor. Punto número 4 es buscar en los libros de la misma época, es decir, que tengan la misma, que hayan sido escritos en la misma sintonía del tiempo. Punto número 5, buscar en todos los libros de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a ir de lo más pequeño a lo total, ¿sí? Para poner este ejemplo, voy a utilizar un verso de la Biblia. Voy a ver si utilizo mi pizarrón que tengo aquí para poderles explicar este punto. Punto número 4. Vamos a seguir entonces con lo que su manual nos decía ayer, de buscar los paralelos viendo los contextos. Si yo les pusiera este versículo que está en Primera de Reyes 17, 3, dice la palabra de Dios: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Uno lee este texto y aplicando la hermenéutica no podemos saber a quién le está hablando, hacia quién se dirige, qué situación está pasando o por qué le da esa indicación, ¿verdad? Ni siquiera sabemos quién le está dando esa indicación. Entonces lo que dice su manual o la regla de hermenéutica para encontrar los paralelos es que busquemos en todo el capítulo. Vamos a ver pues el capítulo. Dice capítulo 17, Elías predice la sequía. Por lo menos ya sabemos aquí que está hablando de sequías. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Aquí, ya leyendo todo el capítulo 17, entendemos que Jehová le habló a Elías, sabemos que está hablando de Elías, pero también su manual o la regla de hermenéutica nos dice que para entenderlo debemos de leer todo el libro. Entonces aquí nos llevaría a leer también el reinado de Acab. Para entender un poquito más tendríamos que leer todo Primero de Reyes, ¿sí? Para poder entender bien el contexto. Entonces voy a regresar al manual. Aquí claramente nos dice cómo encontrar pasajes paralelos. Es importante seguir los siguientes pasos. Buscar en el mismo capítulo. Aquí ya entendimos en lo que acabamos de leer que está refiriéndose a Elías, ¿verdad? Y lo que leímos ahorita es una indicación de Dios, que se escondiera.
buscar en el mismo libro. En el mismo libro nos narra toda la historia de Elías. Dice buscar en el mismo autor. Aquí tendríamos que buscar o leer todos los autores de Reyes, que sería primer y segundo libro de Reyes, ¿verdad? Para entenderlo. Después nos dice buscar en los libros de la misma época. Pues obviamente sería primer y segundo de Reyes, también primer y segundo de Crónicas. Buscar en todos los libros de la Biblia. Definitivamente en toda la Biblia vamos a encontrar historias o relatos de Elías. No solamente en Reyes, también vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Entonces, así es como se buscan los paralelos, ¿sí? Esa es la herramienta número 1 que es la Biblia. Dice, punto 5, una de las maneras más fáciles de hallar pasajes es usar las referencias que se encuentran en casi todas las Biblias, de manera especial en las Biblias de estudio. Es importante entender que estas referencias son el producto de esfuerzo de hombres de Dios, por lo tanto pueden tener las limitaciones propias de su autor. Estas pueden ser, vamos a encontrar varias referencias en las Biblias, dependiendo de nuestra Biblia, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo, déjenme buscar. Aquí mismo en la historia que acabamos de leer, ¿sí? Para no irnos a otra, si aún tienen su Biblia en Primera de Reyes 17, dejen poner la cámara para que vuelvan a observar. Aquí, si se fijan, aquí viene una cita en letras pequeñas que dice Santiago 5:17. Vamos a ir a Santiago 5:17 para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Santiago 5:17. Santiago 5, verso 17. Dice... Ok, les voy a poner aquí es donde yo les digo de que en toda la Biblia se hace o se habla del personaje, ¿sí? Santiago 5:17 nos dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, si se fijan, aquí en Santiago nos está haciendo referencia. ¿Cómo encontramos este paralelo desde Reyes hasta Santiago? Bueno, porque la Biblia dice, y aquí nos dice otra vez en Reyes, Primera de Reyes 17:1, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sí, y aquí nos dice la letra A, o nos está indicando la letra A. Esta A automáticamente viene aquí a un lado, que es Santiago 5:17. Aquí vemos que hay otra. Entonces, estos son los paralelos. En este caso, alumnos, les pregunto, ¿este acontecimiento es un paralelo de qué? A ver si vamos aprendiendo la clase. ¿De qué les hace noción este paralelo? Este paralelo definitivamente es un paralelo histórico. ¿Por qué? Porque nos está narrando una historia, ¿sí? O un acontecimiento histórico de algo que pasó,
¿sí? Aquí dice, podría ser histórico y también podría ser biográfico. ¿Por qué? Histórico son los pasajes que refieren a un solo evento histórico. ¿Sí? Ejemplo, el más importante, se da en los evangelios. Bueno, pero aquí vemos que es un acontecimiento histórico porque ese día hubo una sequía. ¿A causa de qué? De la fe, de la oración de Elías. ¿Sí? También podría ser paralelo biográfico porque en Santiago nos dice que con ferviente fe Elías oró. Nos está hablando de una característica biográfica de Elías. Entonces pudiera ser una característica, sería biográfico, y un acontecimiento histórico que hubo una sequía. Vamos a encontrar paralelos que muchas veces tienen o entran a diferentes categorías. No necesariamente un versículo tiene que entrar a una sola. Pueden entrar a varias. Puede ser histórico y biográfico, o puede ser histórico y de enseñanza, etcétera, ¿sí? Pero bueno, aquí nos dice entonces que para encontrar estas referencias, ahora me voy a pasar a los evangelios, que es donde más referencias vamos a encontrar. ¿Por qué vamos a encontrar más referencias en los evangelios? Porque recuerden que Mateo, Marcos y Lucas narran prácticamente muchas de las situaciones que pasaron. Por eso es un libro lleno de paralelos. Miren, aquí les voy a mostrar. Aquí estoy en el Evangelio de Mateo y si se fijan, aquí automáticamente el título ya me está mandando a una referencia. Perdón por el cable, es que se me está descargando. A ver. Aquí, miren. Dice genealogía de Jesucristo y me está mandando a Lucas 3:23 al 38. Aquí va a ser un paralelo que va a contener exactamente la misma información, puesto que la genealogía obviamente no cambia, es la misma, ¿sí? Aquí vemos un paralelo, bueno, en este capítulo 1. Voy a buscar otro, por ejemplo, ¿qué les gusta? Vamos a ver el 3. El 3 dice predicación de Juan el Bautista, y aquí nos dice todos los lugares donde hay paralelos o se tienen referencias, que es Mateo 1 del 1 al 8, perdón, Marcos, Lucas, ¿sí? Aquí vienen las citas. Esto que viene aquí en sus Biblias son los paralelos que debemos nosotros obtener. Esos son los paralelos, ¿sí? Dice 5.1, referencias al pie de la página. Es la más común y es usada de manera especial por la versión Reina Valera. Todas las versiones reinas vienen al pie de página. Bueno, en este caso la mía es Reina Valera, pero si se fijan bien en el título, algunas pueden venir en la parte de abajo. Será cuestión de que buscaran en su Biblia dónde vienen los paralelos. Dice referencias temáticas que son propias de la Biblia de estudio. En las Biblias de estudio vienen por temas. Yo aquí no tengo en este momento una Biblia de estudio, pero bueno, creo que en esta misma Biblia vienen temas. A ver, déjenme ver. Sí, esta Biblia que tengo, Reina Valera, viene muy completa, ¿sí? Pero más bien esto lo van a encontrar en una concordancia o bien en el Strong. Sí, no, aquí solamente vienen temas, pero muy pocos. Pero en las Biblias de estudio, ustedes pueden buscar un tema, como si buscaran un diccionario. Y ahí les va a decir en dónde aparece dicha información. ¿Sí? No, en esta no viene. Bueno. Dice, otras formas de encontrar los pasajes paralelos son por medio de concordancias. Estas pueden ser alfabéticas, temáticas o lingüísticas, ¿sí?
Yo les hablé hace, creo que fue de las primeras clases que tuvimos, de una aplicación muy interesante que se llama Biblia Paralela, ¿sí? Por ahí algunos me preguntaban, ¿y cómo se usa? Yo cuando fui, creo que fue la segunda vez que fui de forma presencial, y les expliqué cómo se utiliza, ¿sí? Voy a volver a explicarles para que podamos tener esta herramienta. La herramienta se llama Biblia Hub Spanish. Y aquí lo están viendo, es la tercera. La que tiene la cruz. La cruz en un círculo blanco. Esta es la aplicación. Esta aplicación está tanto para Android como para iOS. O también para computadora. Así búsquenla. Biblia Hub Spanish. Como lo están viendo en la parte superior izquierda. Esta herramienta nos va a servir muchísimo porque si se fijan, esta herramienta trae prácticamente todos los libros que pudiéramos utilizar. Trae Biblia, trae Atlas, trae cronología, trae interlineal, trae Strong, trae medidas de la Biblia, trae, bueno, es multilenguaje, trae griego y trae hebreo. Entonces es una herramienta muy interesante y en esta ocasión van a tener la oportunidad nuevamente. Si ya la utilizaron, qué bueno, me da mucho gusto. Pero si no la supieron utilizar, nuevamente les voy a enseñar cómo usarla. Para bajarla, bueno, tienen que ir a su tienda de aplicaciones. Si tienen celular Android o Google, es muy fácil. Tienen que ir a la tienda de aplicaciones que es esta, que es la Play Store. Aquí en el buscador van a poner Bible Hub, así como decía ahí, Bible Hub español. Y aquí está, es esta que están viendo aquí. Es la que dice Bible Hub Spanish. Yo ya la tengo instalada, por lo tanto me va a decir abrir. Pero si ustedes no la tienen instalada, pues la abren. Si lo hacen en internet, ponen Biblia Paralela en el buscador. En el buscador ponen Biblia Paralela y los va a dirigir a la misma aplicación, ¿sí? En iOS, perdón, en iOS, en la manzana, van a ir a la tienda de aplicaciones de su celular y van a poner exactamente lo mismo, Bible Hub Spanish. Entonces, ya que están ahí, vamos a abrir la aplicación donde dice Hub Biblia. Viene con anuncios porque recordemos que la aplicación es gratuita, ¿sí? No es de paga. Entonces, aquí por ejemplo, yo voy a poner, si se va, miren, aquí en esta parte de en medio donde dice paralelo, referencia, tesoro escondido, léxico, comentario, interlineal, hebreo par y multilingüe, ahí son donde vamos a ir a las diferentes herramientas. En este caso, si yo quiero encontrar un paralelo, pues selecciono paralelo. Selecciono paralelo y aquí está el ejemplo, miren. Aquí nos pone de entrada Génesis 1:1, ¿sí? Aquí nos está hablando, aquí del lado izquierdo tenemos versos paralelos, ¿sí? Vemos también diferentes versiones. Del lado derecho tenemos contexto, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de Génesis 1:1? Pues obviamente 1, ¿verdad? Génesis 1, no hay otro contexto. Pero abajo dice referencia cruzada, es decir, citas donde habla de algo, de una referencia, ¿verdad? Aquí leemos Génesis 1:1, que es la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Referencia Juan 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:2. Él estaba en el principio con Dios. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Estos definitivamente son paralelos, alumnos. Luego, Hebreos 1:10. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Y aquí vienen todos los paralelos, ¿sí? Si yo quiero cambiar de cita, aquí viene otro paralelo, miren. Aquí del lado izquierdo, Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Si yo quiero poner otra cita, basta con que vaya aquí y ponga la cita que estoy buscando. Aquí ustedes, por medio de esta aplicación, pueden buscar paralelos. Me voy a ir a Mateo. Vamos a buscar una cita de Mateo. Esto va a ser al azar, no está planeado ni nada. Vamos a poner Mateo 10:4. Vamos a ver qué dice. Dice Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. ¿Cuál es el contexto? Automáticamente me manda a Mateo 10:3. Dice Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, recaudadores de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo. Ahora sí, verso 4. Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. ¿La referencia cuál es? La referencia o los paralelos serían Mateo 26:2, que dice, sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado. Aquí si se fijan en el verso que yo elegí, que fue Mateo 10:4, está hablando acerca de Judas, ¿sí? Aquí sería un paralelo biográfico, ¿sí? Acerca de Judas. Y también podría ser histórico. ¿Por qué? Porque fue un suceso. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12 llamado Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Aquí nos está narrando paralelos biográficos de Judas, ¿sí? Vamos a leer de Lucas 22:3. Entonces Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Aquí nos está hablando características de cómo era Judas. Esta aplicación, alumnos, es un tesoro que yo les comparto. Esta herramienta yo la descubrí y a mí la verdad me sirve bastante. Yo se las quiero compartir a ustedes para que ustedes sean excelentes teólogos y bueno, le den uso. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. La siguiente semana vamos a ver la regla número 5 de hermenéutica, que es todo pasaje debe ser interpretado de acuerdo a la enseñanza general de la palabra de Dios. Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. En esta ocasión, amados alumnos, si se fijan, no hay tarea, ¿sí? No hay tarea, aunque me gustaría que practicaran el cómo buscar paralelos, ¿sí? Usen la herramienta que les di ahorita o con su Biblia. Entonces, pudieran practicar en el punto número 4 que dice cómo encontrar pasajes paralelos. En la página 25 que dice buscar el mismo capítulo, buscar el mismo libro, buscar el mismo autor, buscar en los libros de la misma época y buscar en todos los libros de la Biblia. ¿Qué van a hacer?
hagan esta actividad no como tarea, sino como aprendizaje. Acuérdense que si solamente leen, aprenden un 30%. Si leen y practican, van a entender una comprensión del 60%. Si leen, practican y comparten, van a tener un 90%. Entonces, ustedes determinan qué tanto aprendizaje quieren llevarse hoy. Si quieren llevarse el 30, no realicen nada. Si quieren llevarse el 60, hagan esta actividad. Y si quieren llevarse el 90, compártanme conmigo cuál fue el versículo que eligieron. Elíjanlo al azar. No elijan uno que digan, este por facilito. Así como le hice yo ahorita con Judas. Elijan uno, así al azar. Génesis 3:15. Éxodo 2:10. Agarren el que se les venga a la mente y vayan a su Biblia y lean lo que les tocó, que sea como un reto, y hagan esta actividad. Aquellos que quieran tener el aprendizaje, esto no es tarea, esta es una actividad opcional que yo les doy a ustedes. Si lo quieren hacer, adelante. Como les digo, si lo hacen, compártanmelo conmigo. ¿Para qué? Para que tengan la retención del 90%. Si solamente se quieren quedar con el 30%, pues solamente escuchen esta clase, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Yo espero que hayamos aprendido bastante. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones.